La división es pecado. Y también, hermanos, es algo que nos avergüenza que incluso exista en la iglesia del Señor. La división entre el pueblo de Dios es algo deplorable. Y lo que nosotros vemos una y otra vez en las Escrituras es que se aboga repetidamente por la unidad, mientras que se condena de una manera severa, fuerte, la división. David, el dulce cantor de Israel, pronunció estas hermosas palabras en el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y como lo dice aquí el salmista, la unidad es buena, es deliciosa, mientras que la división no es ni buena ni agradable. Conocemos muy bien la oración de nuestro Señor Jesús, el día en que instituyó su cena y orándole al Padre le dijo en Juan 17, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y cuando Pablo escribe la primera carta a la iglesia en Corinto, los instó a que se deshicieran de sus divisiones y que estuvieran unidos. Leemos en 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El tema de este estudio va a ser básicamente, como ustedes lo ven ahí, asuntos de fe y asuntos de opinión. Esta es la primera lección de una serie que vamos a tener. La vamos a ir alternando con las lecciones que venimos nosotros presentando con respecto a las aparentes contradicciones de la Biblia. Lo vamos a ir presentando de manera intercalada. Y esta primera, hermanos, tiene que ver con esto, con la fe, con la opinión. Ese es el tema de hoy. ¿Qué son asuntos de fe y cuáles son asuntos de opinión? No distinguir entre fe y opinión es un factor en gran parte responsable de la división que existe dentro de la iglesia. La esencia del problema es que algunos harán de la fe una cuestión de opinión, mientras que otros harán de la opinión una cuestión de fe. Todos deben estar de acuerdo, y ustedes van a coincidir conmigo, hermanos, en que la solución a esto la encontramos nosotros en la palabra de Dios. Pero nuestra dificultad es evidente en que cada contendiente considera que su posición es la bíblica. Y al abordar el pecado de la división en este estudio, es mi sincero interés, mi sincero deseo, el que nosotros procuremos, como lo hacía el Señor en la oración al Padre, en que todos seamos uno. Tengamos unidad. Ahora, es importante, hermanos, hacer una aclaración con respecto a los términos que estamos utilizando. Antes de nosotros poder clasificar adecuadamente los asuntos de fe y los asuntos de opinión, primero
debemos aclarar los términos. Fe. La fe debe clasificarse dentro del ámbito de la revelación divina. Eso es fe, lo que Dios ha revelado en su palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Por ello quiero que quede bien claro en sus mentes y para aquellos hermanos que toman sus apuntes, que cuando hablamos de fe, estamos hablando de lo que Dios revela, de lo que Dios ha revelado en su palabra inspirada. Porque esa fe se adquiere es oyendo la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado. Ahora, lo que cualquiera de nosotros pueda creer o practicar debe estar autorizado por las Escrituras. Lo que usted quiera creer, lo que usted quiera practicar, debe estar autorizado por la palabra de Dios. Pablo escribió en 1 Corintios 4:6, pues esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, lo que usted crea, lo que yo crea, lo que nosotros vayamos a creer o a practicar, debe estar autorizado por las Escrituras. Y como lo dijo Pablo aquí, no pensemos más allá de lo que está escrito. En la actualidad, consideramos la opinión como lo que pertenece a lo que no está divinamente revelado. Lo contrario a la fe. Fe, lo que Dios reveló. Opinión, lo que Dios no reveló. Eso es lo que estamos y vamos a manejar, hermanos, en el resto del estudio, y quiero que sea claro para todos nosotros. Pero dentro de un momento, cuando hayamos avanzado poco en el estudio, vamos a observar que hay que hacer una distinción entre las opiniones autorizadas divinamente y las opiniones que no están autorizadas divinamente. Siendo eso así, entonces avancemos. Quiero que consideremos primero las opiniones irrelevantes. Ahora, cuando yo hablo de irrelevantes, opiniones irrelevantes, me estoy refiriendo a aquellas que pertenecen a lo que no está revelado. Esas son las opiniones irrelevantes, lo que no está revelado. La Biblia, hermanos, bien sabemos nosotros, no nos ha revelado todo. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, hay cosas que no están reveladas en la Biblia, hermanos. Hay cosas secretas, cosas que solo le pertenecen a Dios. Dios no las reveló. Que quede eso claro. La Biblia no nos ha revelado todo. Aprendemos, por ejemplo, el caso de Moisés. Dios le habló a Moisés en una zarza ardiendo. Éxodo 3:4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Ahora, si podemos leer nosotros todo el contexto de Éxodo 3, donde está narrado este evento, alguien hace la pregunta, ¿y qué clase de zarza era? Porque hay muchas clases de zarzas. La Biblia no reveló qué tipo de zarza era. Nosotros podemos expresar nuestra opinión, si es que tenemos alguna, pero eso es solo una opinión, una suposición, por lo que no importa lo que pensemos al respecto.
Pero como no se trata de un asunto de fe, no se debe imponer a otros. Por absurdo que parezca, este tipo de opinión, si se presiona, podría resultar en divisiones. Donde no hay revelación, las opiniones pueden mantenerse en privado o incluso expresarse, pero deben detenerse allí. Porque son solo eso. Hable ahora. Opiniones. No más. Ahora, otro ejemplo que tenemos nosotros en la escritura es el caso de cuando Nicodemo visitó a nuestro Señor Jesucristo. Nos dice en Juan capítulo 3, verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, dice ahí el verso, vino a Jesús de noche. Ahora, eso es una revelación divina. Por eso es una cuestión de fe. Pero algunos preguntan, ¿por qué vino a Jesús de noche? ¿Por qué no vino de día? ¿Qué fue lo que motivó a Nicodemo para buscar al Señor en la noche? Muchos comentaristas han hecho comentarios. Y más que comentarios, opiniones con respecto a por qué Nicodemo vino a Jesús de noche y no de día. Pero eso son nada menos que especulaciones. La Biblia no nos dice por qué vino a Jesús de noche. Yo he leído muchos comentarios, hermanos, en mi vida de cristiano con respecto a esta conversación de Nicodemo y me he encontrado con una gran variedad de opiniones de comentaristas, aún de hermanos en Cristo, con respecto a por qué Nicodemo vino a Jesús de noche. Pero puesto que no está revelado, hermanos, simplemente es una especulación decir algo. Y en eso se debe quedar, en una simple opinión. Pablo, cuando él escribió la carta a los Corintios, en la segunda carta dijo en el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, esto que leemos aquí, hermanos, es un asunto de revelación divina, por lo tanto, es un asunto de fe. Sin embargo, más de uno se ha preguntado, y es, ¿qué era el aguijón en la carne del apóstol Pablo? Me imagino que más de uno de ustedes, hermanos, ha hecho también la pregunta. Yo me la hice en mi pasado y en mi vida de predicador, ¿cuántas veces no se me preguntó, hermano Jaime, cuál era el aguijón en la carne del apóstol Pablo? La única respuesta, hermanos, es, no se sabe. Pero se han dado sermones, he leído escritos de distintos predicadores, de distintos comentaristas, acerca de cuál era el aguijón en la carne del apóstol Pablo. Los comentaristas han expresado varias opiniones, pero nadie sabe realmente, por lo que son solo conjeturas, son solo opiniones. Estos son solo algunos ejemplos de narrativas bíblicas en las que no se revelan algunos detalles. ¿Cuántas veces no se me ha preguntado por el ombligo de Eva? Hermano Jaime, Eva tenía ombligo, porque Eva fue hecha de la costilla de Adán. El ombligo es producto de la unión del bebé con la madre a través del cordón umbilical. Eva no tuvo cordón umbilical. Hermano Jaime, ¿pero Eva tuvo ombligo o no tuvo ombligo? Eso es irrelevante. Es una opinión. Cualquiera tiene derecho a expresar su punto de vista o su opinión con respecto a lo que no se revela. Pero no tiene ningún derecho de atar o imponer su opinión sobre otra persona. Cualquier hermano que haga eso
es contencioso, tiene un espíritu divisionista. Las opiniones irrelevantes son las que pertenecen a lo que no está revelado. Y hay muchas cosas en la Escritura que no están reveladas. Son secretas. Le pertenecen a Dios. Y como dije hace un momento, vuelvo y lo repito, cualquiera tiene derecho a expresar su punto de vista u opinión con respecto a lo que no se revela, pero no tiene ningún derecho de atar o de imponer su opinión sobre otra persona. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando le escribió a Tito? Le dijo lo siguiente: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué dijo Pablo? Que hay que dejar a un lado, hay que apartarse, hay que desecharse de aquel hombre que cause divisiones. Porque es pecado. La división es pecado. Dice en el verso 11, continuando, miren lo que declara el apóstol Pablo: sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. El hombre que causa divisiones peca y está condenado por su propio juicio. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Después de una y otra amonestación, deséchalo. Cualquier hermano que trate de imponer, que trate de atar, que trate de obligar su opinión sobre otra persona, su punto de vista, y si no se acepta lo que él diga y genera división, Pablo está diciendo que ese hombre peca y que hay que desecharlo. Ahora, hablemos un momentico, hermanos, de los asuntos de fe. El énfasis es con respecto a lo que Dios nos revela. Lo que Dios nos revela, hermanos, debe ser un asunto de fe. Por ejemplo, el Nuevo Testamento enseña que el bautismo es una condición necesaria para la salvación. No vamos a leer los textos que aparecen ahí en pantalla, porque la mayoría de mis hermanos conocen lo que dice Marcos, Hechos y Pedro. El bautismo es una condición necesaria para la salvación. La acción del bautismo también está revelado en el Nuevo Testamento y es un asunto de fe. La acción del bautismo es inmersión, es zambullir a la persona en agua, y eso también se enseña claramente en las Escrituras. Romanos 6 y Colosenses 2 habla de que el bautismo es una sepultura, es ser zambullido en agua. Y la Biblia revela que el bautismo es un acto de obediencia que lo pone a uno en Cristo. Y no solamente lo pone a uno en Cristo, la Biblia también revela que el bautismo es un acto que lo pone a uno en la iglesia. Estas verdades se revelan en las Escrituras. Por eso son asuntos de fe. Y nosotros no tenemos ningún derecho a expresar opiniones sobre estos asuntos. La palabra de Dios ha establecido la verdad. Por lo tanto, está resuelto. Así es por fe que aceptamos lo que la Biblia ha revelado. Dios también ha revelado el tipo de música que se debe utilizar en la adoración. ¿Cuál es? Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El otro texto es Colosenses 3:16, que dice algo muy similar a lo que acabamos de leer aquí. Ahora, junto con estas amonestaciones, hay solamente el ejemplo de cantar. Por lo tanto, el tipo de música que se debe utilizar en la adoración está determinado por la palabra de Dios y es un asunto de fe, no de opinión.
He escuchado hermanos que dicen, no, yo no tengo ningún problema en que si quieren cantar con instrumentos de música lo hagan. Pero esto no es un asunto de opinión. La alabanza a Dios es un asunto de fe. También Dios en su palabra nos ha revelado a nosotros el día en que nos debemos reunir para tomar la cena del Señor. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. No hay lugar para opinar sobre el día en que se celebrará la cena del Señor. Es el primer día de la semana. Esta es la revelación divina y por eso es un asunto de fe. También leemos nosotros en el Nuevo Testamento que cada iglesia local en el primer siglo estaba separada de las otras, era independiente y autónoma. En Hechos 20:28 escribió el apóstol Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Los ancianos de cada iglesia dirigían sus propios asuntos y no los de otra iglesia. ¿Qué les decía Pablo? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Su responsabilidad era para con la iglesia en que fueron nombrados como ancianos y no en alguna otra. Leemos en Primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Vemos entonces la claridad con la que nos habla a nosotros la palabra de Dios. Estos son asuntos de fe, estos no son asuntos de opinión. La fe, hermanos, la fe genuina se basa en evidencia que no admite duda. En Hebreos 11 escribió el autor y dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo se adquiere esa fe? Oyendo la palabra de Dios. Creemos lo que Dios dice y ponemos nuestra confianza en su palabra al hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos y de la manera que Él nos ha dicho que lo hagamos. Lo que Dios nos revela debe ser un asunto de fe. Bueno, habiendo considerado hasta aquí algunos asuntos de fe, las opiniones con respecto a lo que se ha revelado, y vuelvo y repito y préstele atención a lo que voy a decir, las opiniones con respecto a lo que se ha revelado no están autorizadas. Por ejemplo, el bautismo. ¿Qué con respecto al bautismo? ¿Qué está revelado con respecto al bautismo? ¿Qué es asunto de fe con respecto al bautismo? ¿Qué es opinión con respecto al bautismo? Fe. Recuerden que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y las opiniones con respecto a lo que se ha revelado, a lo que es un asunto de fe, no está autorizado. No está permitido. Fe con respecto al bautismo. El bautismo es inmersión. Es una sepultura en agua. Es lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Qué es opinión? Aspersión o rociarle agua en reemplazo de la inmersión. Eso es una opinión humana. Y como dice ahí en la parte superior, y lo dije y vuelvo y lo repito, las opiniones con respecto a lo que se ha revelado no están autorizadas. Otro asunto de fe con respecto al bautismo, que es para el perdón de los pecados.
Pero ¿qué es opinión? Que el bautismo es una señal de que somos salvos, de que yo ya era salvo antes, entonces ahorita, para demostrar que había sido salvo antes, ahora entonces me bautizo. Eso es una opinión. Eso no es lo que dice la Escritura. Los hombres, nosotros los hombres, no tenemos ningún derecho a poner nuestras manos impías sobre lo que Dios ha hecho sagrado y santo. ¿Qué es fe con respecto al bautismo? ¿Qué reveló Dios con respecto al bautismo? El bautismo es para salvación. Pero muchos son de la opinión que el bautismo no es necesario para la salvación. Enseñar que el bautismo no es necesario para la salvación es hacer precisamente eso. Están haciendo caso omiso de la autoridad divina. Están haciendo valer la opinión del hombre por encima de la palabra de Dios. Hay opiniones autorizadas, no autorizadas, sobre la alabanza, la música en la adoración. ¿Qué revela Dios en su palabra? Dice Efesios 5:19, volviéndolo a leer, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los hombres, en su opinión, han sustituido el canto. ¿Y por qué lo han sustituido? Por esto. Por instrumentos mecánicos de música. No tienen autoridad bíblica para esta sustitución. Por eso es una opinión injustificada o no autorizada, pero escuchamos esta opinión expresada repetidamente por quienes respaldan esta innovación. A menudo escuchamos que alguien dice, pero creo que está bien, no veo nada de malo en eso. Para esta persona no es una cuestión de fe, sino un asunto de opinión. La alabanza a Dios, hermanos, no es un asunto de opinión. Es una cuestión de fe. Y la fe es lo que Dios ha revelado. Usted puede leer Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Ahí nos habla que por fe, habla de los héroes de la fe, dice por fe, cada uno de ellos hizo esto. Dios les dijo que tenían que hacer. El canto, hermanos, está autorizado. Por eso cantamos, porque tenemos autoridad divina para ello. Aquellos que practican lo contrario a esto no respetan el silencio de las Escrituras y han transgredido la enseñanza de Dios. Ni siquiera tenemos derecho a expresar una opinión sobre el tipo de música que se utilizará en la adoración, cantando y alabando en nuestros corazones, sin la adición de instrumentos mecánicos de música. Es una cuestión de fe. La palabra de Dios lo ha finalizado por nosotros. Ella dijo cómo alabarle a Dios. Los hombres son culpables de cambiar el día para la celebración de la Cena del Señor. La fe nos revela que el día para conmemorar la Cena del Señor es el primer día de la semana. No sabemos de memoria ese pasaje. Hechos 27 es lo que tenemos por revelación. Pero los hombres tienen muchas opiniones y son culpables de cambiar el día para la observancia de la Cena del Señor. En lugar del primer día de la semana, lo que dice por fe las Escrituras, algunas denominaciones, según sus propios deseos, según sus propias opiniones, observan la Cena del Señor el jueves por la noche.
porque fue un jueves por la noche que el Señor instituyó su cena. Otros mensualmente, otros trimestralmente, otros anualmente, otros en alguna otra ocasión. Han sustituido la fe por la opinión, siendo esta una de las muchas diferencias entre la Iglesia de Cristo y las denominaciones. El tiempo para observar la cena del Señor se revela en las Escrituras. Por eso es un asunto de fe, no de opinión. Ahora, esta es con respecto a opiniones no autorizadas. Hablemos ahora de las opiniones autorizadas. Estas opiniones están en realidad dentro del ámbito de la autoridad divina y lo que nosotros podemos llamar conveniencias. ¿Cómo qué casos? Voy a colocar unos 2 casos para que entiendan lo que quiero decir y dar a entender con esto de opiniones autorizadas. Dentro de la obra de la Iglesia del Señor está el de la edificación. Recordemos que la obra de la iglesia local cubre 3 áreas: evangelización, edificación y benevolencia. Pero hablando específicamente acerca de la obra de la edificación, la enseñanza, la iglesia imparte enseñanza. Cuando imparte enseñanza, ella puede organizar clases bíblicas, puede separar los miembros por edades, o puede enseñar todos reunidos en una asamblea. Un buen número de iglesias locales que yo conozco tienen en sus reuniones, cuando se reúnen, separadas las clases de jóvenes, clases de mujeres, clases para matrimonio, distintas clases, clases para los niños. Y forma parte de su plan de enseñanza de la palabra de Dios. Eso es algo conveniente. Ahora, los hermanos que insisten que la Biblia se enseñe en una sola asamblea, mire, que insisten que la Biblia se enseñe en una sola asamblea, convierten una opinión en un asunto de fe. Hay congregaciones, así iglesias locales, que no permiten bajo ninguna circunstancia que el grupo se separe en grupos, que vayan a distintos salones a estudiar la palabra del Señor acorde al organigrama que se haya elaborado para ello. Que no, que todos tienen que estar reunidos en un solo lugar. Hacerlo de otra manera es pecado. Bueno, aquellos que insisten de esa manera convierten una opinión en un asunto de fe. Otro caso, en la observancia de la cena del Señor. El número de recipientes, ya sea uno o una pluralidad, una copa o varias copas en la distribución del fruto de la vid, es asunto de opinión o de juicio. Eso puede llamarse conveniencia. Pero lamentablemente ha sufrido mucho la iglesia debido a que existen aquellos que insisten en una sola copa. Convierten una opinión en un asunto de fe, porque las escrituras no revelan cuántos contenedores deben usarse. Algunos no permiten que el pan se parta, o que hayan varias porciones de pan, o que hayan varias copas con el jugo de la uva, que no, que todos deben tomar de la misma copa y todos deben tomar del mismo pan. Hermanos, cuando alguien trata de imponer una opinión, eso quieren colocarlo como si fuera un asunto de fe.
Y recuerden, asuntos de fe es lo que Dios ha revelado. Asuntos de opinión es lo que Dios no ha revelado. Hay opiniones no autorizadas, pero hay opiniones autorizadas, las que caen dentro de la categoría de lo que es conveniente. Conveniente, varios grupos de estudio. Conveniente, varias copas. El bautismo es un asunto de fe. Ahora, ¿qué cae dentro de opinión autorizada con respecto al bautismo? Conveniencia. Si bautizamos en un río, o si bautizamos en un estanque, o si bautizamos en un arroyo, o si bautizamos en el océano, o si bautizamos en un bautisterio. Eso es un asunto de opinión autorizada. En mi experiencia como evangelista, hermanos, en muchas ocasiones bauticé a personas en un río, bauticé a personas en un lago, bauticé a personas en un estanque, bauticé a personas en un bautisterio y bauticé personas en un barril. En una ocasión me escribió a mí un anciano de una congregación y me preguntaba que qué tan válido era ese bautismo practicado a una persona en un barril, porque yo no había estado dentro del barril. Y me colocaba como argumento el pasaje de el eunuco y el etíope, que dice que ambos descendieron al agua. Y este anciano me decía, ese bautismo no es bíblico, porque usted no descendió con él al agua. El único que descendió al agua fue la persona que estaba en ese barril, pero yo no me podía meter al barril porque no cabíamos los dos. Entonces, el hecho de haberlo bautizado en un barril anula lo bíblico de su bautismo. Eso es una cuestión de opinión. Podemos bautizarlo en un lugar donde haya bastante agua, sea que usted pueda sumergirse con él o no pueda sumergirse con él. El bautismo es un asunto de fe. La conveniencia es en donde lo hagamos. En un lugar donde haya bastante agua, sea en un río, en un estanque, en un arroyo, en el océano, en un bautisterio, en un barril, como me ocurrió a mí en varias ocasiones. Hemos ilustrado varios casos en donde se ha violado la instrucción divina. Ahora, y antes de terminar, hermanos, tengamos presente lo siguiente. Hay diferentes áreas de opiniones. Algunas se clasifican dentro del ámbito de la fe, mientras que otras no. Existen diferencias entre hermanos sobre varios asuntos que pertenecen al individuo mismo y no afectan la organización, el trabajo y la adoración de la iglesia. Es muy difícil para un hermano que considera algo como un asunto de fe, no convertirlo en un tema de discusión e intente imponer su propia convicción personal sobre los demás. La mayoría de los hermanos, al menos, admitirán que aquí es donde reside gran parte de nuestro problema. Muchos de nosotros estamos consternados por los grupos divididos que se han desarrollado en tantos lugares. Nos preocupa que algunos hermanos quieran trazar líneas de comunión en un abrir y cerrar de ojos sobre cada diferencia. En el área de las convicciones individuales, que dediquemos mucho tiempo al estudio cuidadoso, a la oración y que seamos tan pacientes, amables, tolerantes y comprensivos con los puntos de vista de los demás como sea posible, sin cortar con todos los hermanos que puedan diferir de nosotros en algún punto. Pueden prevalecer las diferencias, pero se puede evitar la división.
Las actitudes adecuadas ayudarán a prevenir y disolver la división. La falta de sabiduría y las actitudes inadecuadas siempre van a resultar en el desastre de divisiones continuas y multiplicadas. Esta es la primera lección de esta serie, hermanos. Y es importante entonces, antes de concluir, que quede claro para nosotros qué es fe y qué es opinión.